Hola, soy Marco, profesor e investigador de lenguas, y hoy voy a hablar del género y el español, un tema que está siendo muy recurrente en los últimos años. Lo primero que tenemos que entender es que el género lingüístico no es ni más ni menos que un método de clasificación de palabras. En español tenemos dos géneros, existen reminiscencias de un tercer género del latín, pero es una cuestión aparte. Tenemos dos géneros, que hemos llamado masculino y femenino. En realidad es clase de palabras A y clase de palabras B. Punto. En otras lenguas tienen tres géneros, como en latín o en alemán. También tenemos lenguas con un solo género, como el tagalo, en Filipinas. E incluso el swahili siempre se pone como ejemplo, tiene 16 géneros, o eso se dice. Vale, entonces, claro, tenemos clase de palabras A, clase de palabras B, punto y final. Eso no las identifica ni con un género biológico, ni con un género social, ni con un sexo biológico. Tenemos, por ejemplo, la casa. La casa, sí, lingüísticamente es femenina, pero no tiene ningún aparato reproductor femenino, ni cromosoma XX, etcétera, nada. Igual el coche. El coche lingüísticamente es masculino, pero no tiene ningún sexo biológico ni ningún género social masculino. Muy bien, Marco, eso es muy bonito, pero vamos a ver, lo que es innegable es que existen animales a los que les ponemos femenino y masculino, las personas también, niño, niña, es decir, aunque no sean con todas las palabras, con algunas palabras sí que existe una relación, ¿no? De género lingüístico con género social o sexo biológico. Pues tampoco, ¿no? Si nos vamos a los animales, la mayoría de los animales no presentan formas específicas, no presentan diferenciación de género masculino-femenino. Por ejemplo, la jirafa. La jirafa tiene un género femenino, pero si hablamos al espécimen masculino de la jirafa no le llamamos el jirafo, le llamamos la jirafa macho y mantenemos el género lingüístico femenino para designar a un ser biológicamente masculino. Y lo mismo con tiburón. El tiburón es de género masculino. Sin embargo, para hacer el femenino no decimos la tiburona, decimos el tiburón hembra. Una vez más, utilizamos en este caso un género lingüístico masculino para designar a una entidad biológica femenina. Por lo tanto, toda esta relación entre el género lingüístico y el género social o el sexo biológico se nos deshace, ¿no? Y realmente se da solo en una clase pequeña de palabras en lo que viene siendo el conjunto de la lengua, ¿no? Animales domésticos o personas, adjetivos sobre personas, etcétera. Se puede llegar a argumentar, y se hace, bueno, vale, bien, pero podemos cambiar la lengua, aunque el género lingüístico no tenga mucha relación con el género social o el sexo biológico, aún así podemos cambiar la lengua para defender una sociedad más justa, igualitaria, etcétera. Y muchas veces la parte contraria dentro de este debate, que es bastante candente, dice que para ni hablar, o sea, que es la propia comunidad la que, de una manera bastante espontánea, va forjando los caminos de la lengua y que no hay que establecer ninguna norma ni ningún camino, ni hay que obligar a nadie a hablar de ninguna manera, que es la propia comunidad la que poco a poco y de manera espontánea, repito, genera la evolución lingüística. Bueno, pues eso también es falso, ¿eh? Hay muchos ejemplos de poderes normativizadores, siempre se habla de la RAE, etcétera, pero no solo. Poderes intelectuales, poderes económicos, poderes mediáticos, que instauran formas lingüísticas. Aquí he puesto solo un ejemplo, el de los neocultismos que se adaptaron, bueno, se han adaptado a lo largo de toda la historia de la lengua española y de toda la historia de las lenguas romances, pero sobre todo se suele citar los del siglo de oro, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos: conversar, oratoria, crédito, escrúpulo. El crédito lo he repetido dos veces. Vaya, bueno, pronóstico. Tenemos a Góngora, que se caracterizaba por su lenguaje cultista, ¿no? Esta gente o sea, estos cultismos no surgieron porque la propia comunidad los adoptó y luego se reconocieron. No, no, no. O sea, estos surgieron de unas élites intelectuales claramente y luego la comunidad los aceptó. O sea, y forman parte de nuestro vocabulario común día a día. Entonces, esto es un poco complicado, es la parte más complicada de esta presentación, pero la idea es que en estos procesos hay como dos fuerzas. Una fuerza poderosa, de arriba a abajo, que instaura formas, y la comunidad las acepta. Y otra fuerza que es más espontánea, es la propia comunidad la que genera vocabulario y luego, al ser tan popular,
las propias instituciones normativas o los propios poderes los recogen y los aceptan, ¿no? En realidad estos procesos, no, aunque son dos fuerzas, para que una fórmula lingüística tenga una aceptación, se necesita que las dos partes encuentren esa comunión. Aquí he puesto el siglo de oro, pero podemos hablar también de lenguaje mediático, lenguaje empresarial. Una empresa como es WhatsApp ha instaurado una palabra que es comúnmente reconocida por la sociedad española y por los hablantes hispanoamericanos, e incluso hemos desarrollado verbos como whatsappear. Y eso, pues ahí se ve muy bien hasta qué punto es una fuerza, en este caso económica, y una comunidad la que la acepta, etcétera. Son procesos complejos. Entonces, ¿puede pasar esto con el lenguaje inclusivo? Bueno, es complicado, porque a la hora de determinar la evolución de una lengua y de estas nuevas fórmulas, si os dais cuenta, casi siempre son elementos, o prácticamente siempre son elementos léxicos, es vocabulario. La adopción de nuevo vocabulario no supone un gran problema para la lengua, pero cuando hablamos de elementos que modifican sustancialmente la estructura de la lengua, como la inclusión de un tercer género o la eliminación de dos géneros para establecer uno solo, son distintas propuestas, entonces ya estamos hablando de palabras mayores y de cosas muy difícilmente realizables, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, fórmulas propuestas, les, nosotres, todes, juntes. Cuando uno lee un texto escrito en este lenguaje, es interesante, pero un libro entero ya no es tan interesante, porque rompe mucho con la estructura de lengua que tenemos instaurada, asociada, y que no es algo que se haya instaurado en el último siglo, sino que corresponde a una evolución histórica en el que la propia comunidad ha aceptado, ha recogido incluso ha instaurado, como he dicho también, estas fórmulas. Entonces, romper con todo el sistema lingüístico, romper con esa estructura, no es, iba a decir no es recomendable, creo que no es viable, ¿no? Otra opción es, por ejemplo, incorporar femenino y masculino continuamente, sospechosos y sospechosas, condenados y condenadas, judíos y judías, conversos y conversas, ¿vale? Eso está muy bien, pero cuando lees las dos páginas así, te cansas, es decir, al lector no hay que, o al oyente tampoco hay que someterlo, ¿no? A una carga cognitiva excesiva, es decir, no tiene viabilidad, ¿no? Esto no quiere decir que esté en contra de nada. Lo que quiero hacer en esta charla, en esta píldora, es sobre todo explicar qué es el lenguaje, y finalmente, al final del vídeo me voy a permitir, dentro de esta neutralidad que busco, al final del vídeo me voy a permitir exponer mi propuesta. El género como categoría lingüística y el género como una categoría social o psicológica, o el sexo como una categoría biológica, son cuestiones distintas. Y si queremos analizar las relaciones entre unas y otras cuestiones, lo primero que tenemos que conseguir, lo primero que tenemos que hacer es aprender un poquito en qué consiste el género desde un punto de vista lingüístico y en concreto para el español, que es lo que he intentado hacer en este pequeño vídeo. Ahora bien, voy a decir un poquito mi opinión sobre un tema tan delicado. Yo creo que si no se prescribe normativamente, si se admite la posibilidad de utilizar la forma tradicionalmente femenina para el género ambiguo o para plurales mixtos, por ejemplo, poder decir tanto los niños como las niñas a un grupo mixto de niños y niñas, avanzamos en ese aspecto social y al mismo tiempo no se rompe con la estructura de la lengua.